Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y seguimos compartiendo la palabra de Dios y este mes de diciembre del 2022 queremos seguir hablando de la Navidad porque es un tiempo muy bonito donde si lo aprovechamos como debe de ser, pues es tiempo de reunirse con la familia, con los amigos, con las personas queridas y pues demostrarles el afecto, el amor y todo aquello bueno que hay en nuestras vidas. Eso es lo que es la verdadera Navidad, celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues demostrando ese amor, ese afecto, esa paciencia y todo lo bueno que puede haber en nuestras vidas. Y si es posible compartir algún regalo, como mucha gente lo acostumbra, pero que la Navidad no sea comercializada, que no sea basada en cosas materiales, sino en cosas espirituales. En darle, como decimos, el amor, el afecto a la familia, a las personas que queremos, a las personas que necesitan eso, porque es lo que realmente más necesitamos como seres humanos. La necesidad más grande que tenemos no es lo material, sino las cosas espirituales o emocionales, lo que va en el corazón, en nuestra alma, porque de qué sirve que pues tengamos cosas materiales y estamos secos por dentro. No, si tenemos cosas materiales hay que compartirlas con la gente, con amor, con paciencia, con bondad, porque la bondad se demuestra en las cosas que uno le da, en las cosas materiales a la gente, pero cuando no las damos con el espíritu de bondad como realmente es, pues ¿de qué sirve? Un regalo en países muy comercializados como Estados Unidos, ¿cuántas cosas no se van de regreso a las tiendas? ¿Cuántas cosas no se van a la basura? ¿Cuántas cosas no se van al garage, ahí donde todo se amontona? Porque muchas veces realmente no hay bondad, no hay ese afecto, ese amor que realmente debe de ir primero antes de dar una cosa. Queremos seguir hablando acerca de lo que significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque este es el tiempo adecuado donde podemos hablar de que la promesa de Abraham, que veníamos hablando de la simiente de Abraham, que Dios le prometió a Abraham de que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y este tiempo de Navidad, toda la gente que acostumbra a celebrarlo, pues es cuando se debe de cumplir más que nunca eso que le dijo Dios a Abraham: en tus simientes serán benditas todas. Y la bendición, como estamos hablando, tiene que ver con paz, con misericordia, con comprensión, con tolerancia hacia los demás, hacia la familia, hacia el esposo, la esposa, los hijos, los amigos, compañeros, todo el mundo que conocemos a nuestro alrededor. Es cuando se debe demostrar esa bendición que hemos alcanzado en Cristo Jesús. Y si podemos, como vuelvo a repetir, si podemos regalar alguna cosita por ahí material, pues qué bueno también. Y vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, que fue uno de los lugares donde se mencionó la venida de nuestro Señor Jesucristo ya más claramente. A este profeta el Dios le habló. Y vea lo que le dice en el libro de Isaías capítulo 9, donde habla del nacimiento del Señor Jesucristo. 9:6, vea lo que dice la palabra de Dios. Porque un niño nos ha sido nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su gobernaría y de la paz no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dice una vez más: porque un niño nos ha sido dado, un hijo se nos ha nacido, dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre. Vea los nombres que le da aquí Dios al Señor Jesucristo cuando nace, los nombres que se le dan al Señor Jesucristo cuando viene. Dice: y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Son 4 nombres. Entonces nos vamos a enfocar en estos 4 nombres que aquí se le da a través del profeta al Señor Jesucristo cuando viniera. Dice: porque un hijo se nos ha sido dado, hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, la simiente de Abraham. Y los nombres que se le aplican aquí, dice que el primero, dice, los vamos a estudiar, los nombres que se le dan aquí, porque están relacionados con esa promesa que Dios le hizo desde Adán y Eva, luego a Abraham y a otros muchos.
y las cosas que pasaron. En este caso, vea, dice que el primer nombre que se le da es admirable consejero. Y vamos a ver un caso muy, muy específico, muy conocido, pero muy bonito, que habla cuando el Señor Jesucristo, en una de sus manifestaciones, tuvo que ver con ese nombre maravilloso o admirable que Él tiene, y se le manifestó a unas personas. Entonces vamos a ir al libro de Jueces, libro de Jueces, en el capítulo 13. Capítulo 13 es donde habla del nacimiento de Sansón. Sansón pues es el personaje aquel de un juez que hubo en Israel. Y este dice que tenía una fuerza sobrenatural, porque el Espíritu de Dios dice que venía sobre él y era capaz de arrancar puertas de toneladas de peso de una ciudad. Era capaz de matar un león con sus propias manos. Era capaz de matar a 1000 hombres con la quijada de un asno. Pero vea cómo comenzó la vida de Sansón, o su existencia. En el capítulo 13, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido ningún hijo. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a un hijo. Dice: ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Dice: y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Vea, aquí se le aparece entonces el ángel del Señor, que es una manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la mujer esta era esposa de este hombre que se llamaba Manoa, y dice: tú eres una mujer estéril. Dios se va a manifestar a personas que tienen mucha necesidad, pero que sabe que en su corazón pues tienen el deseo de conocer y servirle a Dios. Y entonces, vea, el nombre que se le da ya, el primer nombre al Señor Jesucristo, dice: cuando un hijo se nos ha sido dado, cuando anuncia la venida del Señor Jesucristo, que van a ser de una virgen. Dice, es admirable consejero. Y aquí entonces se le presenta a la mujer de Manoa, que es la mamá de Sansón, y es como Dios mismo viene y le anuncia a la mujer esta que va a tener un hijo, porque ella es estéril. Cómo Dios viene, se manifiesta, y por eso queremos ver los casos específicos de los nombres que se le dan allí en a través del profeta Isaías, en ese capítulo 9, donde se le llama Dios fuerte, y Dios hace ciertas manifestaciones a personas como Dios fuerte o Dios todopoderoso. Y lo vamos a estudiar, porque también eso fue lo que le pasó al mismo Abraham cuando nació Isaac, porque su esposa de Sara era estéril también. La simiente que iba a venir desde Abraham hasta los tiempos de María, la mamá del Señor Jesús. Se le manifestó también a Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista, también la mamá de Juan el Bautista, que se llamaba Elizabeth, era estéril, no tenían hijos, y eran de edad esas personas, los papás de Juan el Bautista. Cómo Dios se le presenta de acuerdo a los nombres que Él tiene, se manifiesta a ciertas personas, y en este caso se le manifiesta a los papás de Sansón. Entonces ya cuando Dios les habla a través y le dice que va a tener un hijo, y lo que le dice, más abajo entonces, en el verso 15, vea lo que le dice: entonces Manoa dijo al ángel del Señor: permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu alimento, mas si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoa no sabía que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumplan tus palabras te honremos? Y el ángel del Señor le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, viendo que es maravilloso? Y Manoa tomó al cabrito con la ofrenda de cereal y lo ofreció sobre una piedra al Señor. Y el ángel del Señor hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban, pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra, y el ángel del Señor no volvió a aparecerse a Manoa ni a su mujer. Vea, entonces acá
ya cuando el ángel del Señor también se le aparece, se le muestra al papá de Sansón, porque primero solamente es a su mamá, después a su papá, y entonces él le dice al ángel, le dice, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla lo que tú estás diciendo, que nazca nuestro hijo, pues te honremos? Y el ángel le responde así, le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? En unas versiones dice, ¿por qué preguntas por mi nombre siendo admirable? En otras versiones dice, ¿por qué preguntas por mi nombre siendo maravilloso? Y en otras versiones dice, la verdadera traducción, se dice, ¿por qué preguntas por mi nombre siendo incomprensible? Admirable. Entonces dice que cuando Manoah ofrece el sacrificio, el Señor empieza, el ángel del Señor, que es el mismo, una manifestación del Señor Jesucristo, dice que hace maravillas delante de Manoah y de su mujer. Dice, porque cuando él ofrece el sacrificio y que sube la llama hacia el cielo, el ángel del Señor o el mensajero del Señor, porque el ángel del Señor muchos piensan que es un ángel nomás, pero hay ciertas manifestaciones como en este caso donde es el mismo Señor Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento, porque ángel lo único que significa es mensajero. La gente cuando no sabemos, pues pensamos que ángel se refiere a todo tipo de ángeles del cielo que tienen alas, ni muchas veces ni siquiera tienen alas, simplemente son mensajeros, porque eso es lo que significa ángel, mensajeros es todo. Y el Señor Jesucristo era el mensajero por excelencia del Padre en el Antiguo Testamento, y por eso aquí lo llama el ángel del Señor. Y entonces dice que hace maravillas, porque cuando Él ofrece el sacrificio y sube la lumbre, el fuego hacia el cielo, el Señor también sube y hace cosas allí que pues extraordinarias en el fuego, dando a entender el Señor Jesucristo aquí, o esta manifestación de Él, en el sacrificio que ofrece Manoah, que un día va a venir Él, que un día va a venir y se va a ofrecer como sacrificio por toda la vida de todos los hombres. Cuando allá en la última cena el Señor habló de su muerte y resurrección, cuando dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que yo derramo y el nuevo pacto que hacemos con todos los hombres, dando a entender ahí que se iba a cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Por eso dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que hago con todos los pueblos, con todas las naciones. Pues el Evangelio se lleve a todas las naciones y se les diga que en mi nombre hay perdón de pecados, en mi nombre y solo en mi nombre hay salvación. Como dijo Pedro en el libro de Hechos, porque no nos ha sido dado otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo, porque ante el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, toda rodilla, incluyendo la de los enemigos, del diablo, de ángeles caídos también. Entonces aquí el Señor por eso dice, ¿por qué preguntas cuando Manoah le pregunta al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que te honremos. Y entonces él le dice, si vas a hacer un sacrificio, ofréceselo a Dios, dice. Y mi nombre, ¿por qué preguntas por el nombre? Si es incomprensible, es maravilloso, es admirable, porque por eso el Señor si alguien quiere consejo, dice, allá en Isaías dice que el primer nombre que se le da es admirable consejero, porque si alguien busca consejo, en una ocasión Dios le habló al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba en problemas, y dice que el rey de Israel en ese tiempo que se llamaba Acaz, fue y consultó a dioses ajenos a Baal, y Dios manda al profeta y le dice, ¿por qué vas y consultas a Baal? Dice, al dios de Ecrón, dice, un dios pagano, dice, que ni que no hubiera Dios en Israel para que consultes con él, para que le pidas consejo a él. Y eso es lo que le pasa a muchos seres humanos, mucha gente en este siglo XXI en que nos encontramos, cuando supuestamente la civilización, la gente debería estar más enseñada, más despierta, más instruida, conocer mejor la palabra de Dios, siguen consultando a dioses ajenos, a dioses que solamente ofrecen muchas veces soluciones temporales, pero Dios ofrece vida eterna, aparte de un buen consejo, un consejo admirable que Él le puede dar a sus problemas o sus necesidades. Se la pasan buscando y consultando a Baal, a Balcebú, a dioses ajenos, que claro, hoy en día pueden llevar otros nombres, excepto que hay gente que sí tiene una relación
muy cercana con brujería, con hechicería, y pues sí, los conocen todavía con esos nombres, a esos dioses paganos que realmente vienen siendo pues representación del el imperio de las tinieblas del cual veníamos hablando. Entonces no hay necesidad de que dependamos y buscamos esos dioses ya más, porque aquí tenemos a uno que dice, mi nombre es admirable, dice, admirable consejero. Y vea los consejos que le dio al papá de Sansón y a su mamá. Le dijo, cuando de aquí para adelante, mujer, tú eres estéril, pero vas a concebir. No tomes vino, ni sidra, ni nada que tenga que ver con nada fermentado. Dice, porque vas a concebir y el niño, dice, desde ahora hasta que nazca y hasta que muera tiene que ser nazareo. No va a pasar navaja, no se va a cortar el pelo nunca. No va a beber vino, dice, porque va a ser consagrado a Dios. Eso era un nazareo. Nació Sansón y fue consagrado a Dios. No se cortaba el pelo, no bebía vino. Pero claro, la vida de Sansón ya es otra historia porque él falló. Falló Sansón ya cuando era adulto, empezó a tomar sus propias decisiones y se desvió. Pero los papás acá de Sansón, a quienes Dios se les mostró, el ángel del Señor, la manifestación del Señor Jesucristo, se les dio parte de la revelación que incluso en el futuro de que él iba a ser el Cordero de Dios, porque cuando ofrecen el sacrificio dice hace maravillas. Y esto que dice la palabra de Dios que hace maravillas, pues mucha gente lo sabe hoy en día, especialmente en este tiempo de Navidad. Por eso vean la gente, cuántos países, cuántos millones de personas no celebran la Navidad y sin embargo no conocen a Cristo como Señor y Salvador. No aprecian las maravillas que Dios hizo cuando murió en la cruz, cuando resucitó. ¿Por qué? Porque para entender, fíjese, para entender lo que Dios hace hay que vivir en la luz de Dios. El Señor en una ocasión también dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no va a vivir en tinieblas. Y las cosas del Espíritu que son luz, tenemos que vivirlas, captarlas por medio de la luz que Dios nos ofrece de su palabra y del nacimiento nuevo que debemos de tener en Cristo Jesús. Porque si no, nos parecen locura. ¿Cuánta gente no los juzga como locura? El nacimiento y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que hacer las cosas como Dios dice, no como nosotros nos imaginamos o como la cultura nos dice, porque el apóstol San Pedro dijo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Hay que nacer de nuevo para que podamos apreciar este nombre admirable, incomprensible, que puede hacer maravillas en nuestras vidas como las hizo en la familia de Sansón. En este tiempo de Navidad hay que darle una oportunidad al Señor Jesucristo y no conformarnos con lo que la cultura, todo aquello negativo y malo que nos enseña. Que Dios lo bendiga, hasta la próxima.